mercancías rumbo a Oriente. Los primeros rayos de sol asomaron por el horizonte, alumbrando un paisaje infinito de arena arenada y brillante. Tardaron muchas lunas en divisar el oasis de Sawa, situado en pleno centro del desierto del Sáhara. Por momentos dudó si era un espejismo, pero pronto se dio cuenta de que era una visión real. En cuanto empezó a percibir el olor de las latileras y de los higos salvajes, así como a escuchar a lo lejos el ruido de las hojas de los palmerales. Cuando cayó la noche en el oasis y el cielo se iluminó de estrellas, tantas como granos de arena tenía el desierto, los habitantes del oasis le dieron la bienvenida a él y a su familia, mostrándole su hospitalidad. Le llevaron a una jaima que solían reservar para los viajeros que muy de tarde en tarde pasaban por ahí. Sus anfitriones encendieron una hoguera para calentarse y así protegerse de las bajas temperaturas del desierto por la noche. Les invitaron a sentarse en torno a la hoguera, donde Ishaq no pudo evitar mirar hacia el cielo. Comenzó entonces a leer las estrellas. Le contó a sus hijos que las estrellas, en realidad, nos cuentan historias. Historias del pasado, pero también del futuro. Solamente los sabios que leían muchos libros conocían el lenguaje secreto de las estrellas. Así, les desveló a cada uno de sus hijos los oficios que iban a tener. La constelación de Orión decía que el hijo mayor iba a ser talmudista y filósofo, mientras que la constelación de Escorpio reveló que el hijo mediano iba a ser un gran médico. Y por último, las estrellas de las Hespérides contaban que el hijo menor sería un músico muy importante. En estos pensamientos estaba cuando comenzó a sonar una música cautivándoles. El sonido de unos instrumentos de percusión